Bienvenidos, queridos televidentes, a este nuevo espacio de este programa Jesús Evangelio. Hoy me encuentro con mi compañero Sebastián y el tema en el que hablaremos hoy es la fe es esperanza. Sebastián, cuéntenos un poco, hermano, cómo vamos a trabajar este programa, sobre qué va a tratar y bueno, qué tenemos preparado hoy para nuestros televidentes. Bueno, queridos televidentes, un gusto saludarlos y tenerlos de nuevo aquí. Como decía Ángelo, hoy vamos a hablar de la fe es esperanza, cómo estas dos virtudes están intrínsecamente unidas. Y vamos a tocar un texto escrito por el Papa Benedicto XVI llamado Spe Salvi, que habla precisamente de la esperanza y de la fe unidas y cómo la esperanza nos salva. Entonces esperamos que lo puedan disfrutar, que puedan estar atentos para que puedan encontrar nuevos conocimientos en este tiempo que hemos venido escuchando sobre la esperanza, en este tiempo que hemos ido aprendiendo acerca de ella y cómo podemos encontrarla desde diversos ámbitos de nuestra vida. Así que sean todos bienvenidos a este programa y por supuesto, Ángelo, que entonces esperamos que todas las personas que estén allí atentas a esta nueva información, a este nuevo tema, puedan vivirlo a cabalidad y puedan comprenderlo de la mejor manera. Claro que sí, Sebas, le deseamos a nuestros televidentes que cada uno de estos capítulos sea para ellos un fortalecimiento espiritual, y qué mejor hacerlo desde la palabra de Dios. Por eso, queridos televidentes, los invito a la siguiente sección, Escucha la Palabra. Querido hermano, día a día somos invitados a la extensión del reino de Cristo en el pueblo de Dios. Y lo podemos realizar de diferentes formas, de una manifestación principalmente en el amor. En ese amor que nos conduce a una fe, esa fe que nos lleva a una esperanza. Pero ¿quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, de 18 al 21, tenemos una invitación muy importante en cuanto a reconocer que el sacrificio de Cristo vale por nosotros. Reconocer que vale por esa iglesia que estaban haciendo, pero también vale por cada uno de nosotros los presentes y los futuros. Reconocer que el sacrificio de Cristo tiene un valor tan importante en nuestras vidas que nos prolonga a la vida eterna. Y nos podemos preguntar entonces nuevamente, ¿en quién está puesta nuestra esperanza? Cuando nos sentimos desvalorizados, cuando nos sentimos sin fuerzas necesarias, cuando sentimos que nuestra propia vida está en manos de otros y se nos olvida que estamos en las manos del Señor, que en vida o muerte somos del Señor. Se nos olvida que el precio de su sangre está en nosotros. Se nos olvida que entonces nuestra fe, nuestra esperanza reside en las manos del Señor. Querido hermano, reflexiona en torno a tu vida. Detente un momento y haz hincapié en que tu vida, más allá de los precios que le da la humanidad, tu vida tiene un gran precio, tiene un gran valor, porque tiene el valor de la sangre de Cristo. Tu vida no es oro ni plata, sino es la sangre de Cristo que nos reviste y que nos da ese poder. Y como dice el mismo texto, que Dios, que ha resucitado entre los muertos, le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Que esta fe que nos ayuda a caminar, que esta fe que nos ayuda a entender, que esta fe que nos fortalece, nos pueda ayudar a comprender que día a día estamos extendiendo el reino de Cristo. Lo estamos entendiendo con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. Lo estamos extendiendo con nuestra forma de amar, pero también lo estamos extendiendo con el amor propio que tenemos hacia nosotros, reconociendo que Cristo nos ha salvado y su salvación abarca para nosotros y para el mundo entero. Queridos hermanos, síganos acompañando en este su programa. Los dejamos con el siguiente segmento de Escucha y Conoce. Queridos televidentes, nuevamente nos encontramos aquí. Ahora hablaremos de la esperanza y de la fe, comprendiendo que la fe
es también esperanza, y que estas dos virtudes, como lo decíamos al inicio de este programa, están intrínsecamente unidas, y ellas por supuesto también al amor, a la gran virtud del amor, a la que todos nosotros estamos llamados como cristianos. Hoy encontraremos en textos bíblicos y también en textos escritos por la Iglesia, específicamente uno del Papa Benedicto XVI, llamado Spe Salvi, donde encontraremos precisamente esta relación de la fe y la esperanza. Primeramente, para empezar a introducirnos en esta unión de estas dos virtudes, quisiera que dejemos conceptos claros acerca de fe, acerca de esperanza, un poco más allá de los que normalmente conocemos. Ahora, encontramos en las Sagradas Escrituras diversos conceptos de la fe y de la esperanza, pero yo hoy quisiera centrarme mucho en la epístola a los Hebreos, porque en ella se habla mucho de la virtud de la fe y se habla mucho de la virtud de la esperanza. La fe como certeza de lo que se espera, como convicción de lo que no se ve, dice la epístola a los Hebreos. Pero esta fe no podemos entenderla como un salto al vacío. No podemos entenderla como si estuviéramos en un acantilado y que en ese acantilado yo me tiro y el Señor me va a recibir debajo, porque no es un salto al vacío, como decía. La fe es más bien una certeza, un salto confiado, un salto sabiendo de que no voy a esperar que el Señor me rescate dentro de ese vacío, sino que voy a saltar sabiendo que ya el Señor está allí, porque confío en Él. Y es aquí donde precisamente tenemos la unión con la esperanza, porque esa confianza que tenemos nosotros gracias a la fe que nos ha sido dada, porque la fe no nace de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios y por eso hay que pedirlo. Precisamente esa confianza dada por la fe nos permite a nosotros siempre esperar en el Señor. Y Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, lo va a dejar muy claro en este escrito de Spe Salvi, cuando hace esta unión de la esperanza y la fe y la explica incluso desde el Nuevo Testamento, y hace un énfasis también en la epístola a los Hebreos, pero también en otras epístolas de las cuales Ángelo ahorita nos profundizará un poco. Hablando todavía de esta misma carta a los Hebreos, podemos encontrar que en ella se dice que nosotros somos peregrinos, pero también somos huéspedes de esta tierra, de este momento en el que nos encontramos, pero que siendo huéspedes y peregrinos, anhelamos una patria futura. Y esa patria futura no es esta. Esa patria futura es la vida eterna, es el cielo, en el cual todos nosotros los cristianos esperamos. Ángelo, siguiendo con esta misma línea de las Sagradas Escrituras, hablando ya, entendiendo un poco un acercamiento que hemos tenido ya inicial a lo que es la fe, a lo que es la esperanza desde la epístola a los Hebreos, podemos encontrar en otro tipo de epístolas también las Sagradas Escrituras, por ejemplo a los Efesios u otros textos bíblicos donde se nos hable también de esa misma esperanza, de esa fe como una unidad. Cuéntanos un poco. Claro que sí, Sebas, y queridos televidentes, pues tengamos presente que el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios se va a dirigir a cada uno de ellos, dándoles a entender el mundo cuando tenemos un mundo sin Dios y cuando precisamente Dios está con nosotros. Inicialmente, cuando el apóstol San Pablo se dirige a la comunidad de Éfeso, les va a decir que sí, que efectivamente han tenido puesta su confianza en Dios, pero que este Dios no es un Dios que nos llena de esperanza, no es un Dios que nos puede acompañar en los momentos difíciles, sino que sencillamente ese Dios que está con ellos en esos momentos es un Dios que no les puede brindar nada, prácticamente un Dios que no puede ofrecer nada en su vida, un Dios que no nos puede dar ninguna esperanza, ninguna fe, ningún amor. De ahí que les va a decir a que en todo este tiempo han estado en el mundo con un Dios, pero con un Dios falso, y de ahí la importancia a que sepamos en quién ponemos la esperanza. Y realmente creo que esta epístola nos cae para nosotros precisamente en estos tiempos donde hemos dejado que diversas cosas se conviertan en los dioses de nuestra vida, como el dinero,
muchas veces los cantantes o los futbolistas famosos o personajes famosos, muchas veces por el tema de la idolatría, por el tema de todo lo que hacen, por su famosidad, se han convertido tal vez en el centro de la vida y hemos convertido a Dios, el verdadero Dios, como alguien X en nuestra vida, como alguien que posiblemente no existe. Y por eso qué importante tomar esta epístola para reflexionar en este día sobre quién es el centro de mi vida, qué Dios tengo en mi vida, y de ahí la importancia a que nos dirijamos al Dios verdadero, al Dios que es uno y trino. También el apóstol San Pedro nos va a decir que no tengamos la esperanza como la tienen los muertos. Muchas veces en diversos momentos de nuestra vida estamos vivos, pero hemos muerto. Hemos muerto a la esperanza, a la espera, a la confianza, y hemos creído que nuestras fuerzas ya no van más, que ya nuestras fuerzas han quedado profundamente limitadas. Y finalmente, en la comunidad de Tesalónica, cuando cuando San Pablo se dirige a Tesalónica, les va a manifestar, les va a hacer reconocer que nuestra esperanza debe ser una esperanza que nos dé vida, y si contamos con algo que nos dé vida, pues precisamente va a ser el Evangelio, la palabra de Dios. De ahí que el Evangelio no solamente lo comunicamos, no solamente lo manifestamos, lo leemos o lo escuchamos, sino que el Evangelio es algo que se nos presta para la comunicación, pero también para la performación. ¿Y qué quiere decir con esto? Sí, el Evangelio se nos comunica para conocerlo, para saber de qué hablamos. Nos va a decir San Jerónimo que quien desconoce las Escrituras desconoce a Dios, desconoce a Jesús. Por eso la importancia de que vivamos el Evangelio día a día, por eso la importancia de que nos alimentemos de esta palabra espiritual, de aquel mensaje que renueva nuestras fuerzas. Por eso la importancia siempre del Espíritu Santo, y juega un papel fundamental, porque podemos durar durante una semana meditando sobre el mismo pasaje bíblico, pero con seguridad que nos dirá algo diferente. Aunque leamos toda la semana el pasaje bíblico, si lo leemos en ambiente de oración, en ambiente de reflexión, con seguridad que el mensaje será diferente. Y de ahí viene la performación, que es precisamente el cambio en nuestra vida, ese giro que hay en nuestra vida para empezar a ser testimonio de Dios, para empezar a ser ejemplo de vida para aquellos que aún estando vivos se encuentran muertos. Por eso qué bonito sería que nuestro compañero Sebas explíquenos por favor un poco cómo podemos encontrar en la oración la esperanza. Recordemos pues diversas frases de aquellos santos que veíamos y que reflexionábamos precisamente antes de iniciar este programa, como Santa Teresa, cuando nos decía que la oración es un diálogo con quien sabemos nos ama, o que es un encuentro con nuestro mejor amigo, el amigo que nunca nos defrauda. Sí, Ángelo. Con respecto a la oración tenemos diferentes conceptos y hemos escuchado a lo largo de la vida muchas explicaciones acerca de la oración, y podemos decir que también cada uno de nosotros puede sacar su propio concepto de acuerdo a su propia experiencia de vida, y no es más que englobando pues todos ellos que ese encuentro íntimo con el Señor es un encuentro íntimo con el Señor que se puede dar de muchas maneras, y lo hemos visto también en otros programas cuando hablábamos por ejemplo de la Cuaresma y hablábamos precisamente de esa dimensión de la oración. Y ese encuentro íntimo con el Señor puede darse con palabras, puede darse con pensamientos, puede darse con acciones, y siempre hay una relación entre un Dios y nosotros. Y qué bueno que menciones la oración, Ángelo, porque la oración es muy importante, y lo decía Benedicto XVI también, en el momento en que nosotros nos desesperamos. Es decir, que caemos en la desesperanza, todo lo contrario a la esperanza. Cuando en el mundo a nosotros se nos presentan acontecimientos, se nos presentan dificultades o problemas que hacen que perdamos la poca esperanza que tenemos, porque por lo general es muy poca, cuando la perdemos, entonces el Señor siempre nos dice, hay siempre una salida y una esperanza, y la esperanza mayor es Cristo. Siempre Él será la esperanza mayor, debe ser de hecho nuestra única esperanza, porque a veces, ahorita decías Ángelo,
que nos hacemos en nuestra vida ídolos. Nos hacemos ídolos y ponemos precisamente esa fe y esa confianza, la espera en un famoso, en un objeto como un carro, en una casa, incluso en un familiar, en un hijo. Y allí ponemos nosotros nuestra confianza. Pero la confianza última y la verdadera que debemos poner nosotros siempre debe ser en el Señor. Y en la oración encontramos precisamente esa esperanza, queridos televidentes. Cuando en el mundo no encontremos una respuesta, una salida, el Señor siempre nos espera en la oración. Y nos espera en la oración para decirnos, oye, yo estoy aquí para ti. Estoy aquí para entenderte. A veces se nos olvida, Ángelo, que Dios y que Jesucristo, aparte de ser Dios, también es hombre. Y que ha podido entender, siendo hombre, ha podido entender el dolor, ha podido entender la tristeza, ha podido entender la alegría. Y como ha podido entender todas esas dimensiones humanas, y la única que no ha tocado es el pecado porque es Dios, puede entonces entendernos a nosotros, porque Él conoce cómo es el dolor, Él conoce lo que es la traición, Él conoce lo que es la alegría, y al saberlo, entonces puede comprender y entender cómo nosotros nos sentimos en esos momentos donde no encontramos ninguna salida. Por eso es importante reconocer entonces que la oración es siempre la salida para los momentos de desesperanza, cuando no la encontremos en nuestro mundo. Ángelo, ahorita hablamos un poquito de estos textos bíblicos, Efesios, Tesalonicenses, hablábamos de Hebreos cuando hablamos también precisamente de la fe, y ahora miraremos un poco también acerca de eso de la fe, entendido como un concepto mucho más amplio del que tenemos, y lo decíamos ahorita al inicio. Pero nosotros como cristianos sabemos, y ahorita lo decía, que la esperanza última de nosotros es la vida eterna. En eso esperamos. Podemos encontrar, Ángelo, y quiero que nos comentes un poco, y a los televidentes, si podemos encontrar esta esperanza relacionada precisamente con el evento salvífico de Jesucristo, con la redención. ¿Cómo podemos hacer esa relación allí? Claro que sí, recordemos que Dios al inicio del mundo, al inicio de la creación, pues con el pueblo de Israel hace una alianza, hace un pacto donde precisamente tiempo después le va a dar cumplimiento. Pero antes de que el pueblo de Israel pueda experimentar este cumplimiento, tiene que pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades, donde son desterrados, donde son exiliados a otro lugar, y precisamente es ahí donde inicialmente empiezan a experimentar como ese olvido, ese abandono del Señor, donde empiezan a creer que tal vez esa alianza que el Señor les ha hecho se las ha incumplido. Y si traemos esto a nuestra vida, podemos ser nosotros en el diario vivir, cuando vivimos un momento de dificultad, cuando pasamos por un mal momento, por una enfermedad, creemos que Dios o que Jesús nos han abandonado. Y toda esta promesa, cuando Jesús promete esto al pueblo de Israel, sencillamente le va a dar plenitud, le va a dar cumplimiento en el Nuevo Testamento, con el envío de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente Jesús quien remide, es precisamente Jesús quien nos liberta, quien nos libera de la esclavitud. Es Jesús quien nos hace libres del pecado, aquel pecado que fue cometido por Adán y Eva. Pero recordemos también que aunque Jesús viene al mundo para salvarnos, seguimos siendo personas libres. Jesús y Dios son aquellas personas que respetan nuestra libertad, que a pesar de que ellos nos brindan ese consuelo, esa esperanza en que nos salvarán, en que acompañarán nuestra vida, nos dejan todo a nuestra vida, a nuestra libertad. De ahí que Dios no nos obliga a que aceptemos su plan salvífico. Sin embargo, no nos obliga, pero sí nos invita a que abramos nuestra puerta del corazón. Pues bien lo dice el libro del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré y cenaré contigo. Pues si abrimos la puerta de nuestro corazón, es Jesús quien tomará las sendas de nuestra vida para acompañarnos precisamente en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos donde nos sentimos solos, donde nos sentimos
desesperados, abatidos, tristes, cansados. Y quiero compartirles con ustedes, mientras decía esto, una historia que me llega y que recuerdo, y es precisamente de una santa africana que en programas anteriores hemos escuchado, y es la historia de Santa Josefina Vaquita, una santa africana. Precisamente encontramos el testimonio de esta santa, Santa Josefina Vaquita, que ya en programas anteriores tal vez hemos escuchado sobre su mención. Y la historia de ella inicialmente se va a reflejar que van a haber personas que se la llevan y la esclavizan, la raptan, la toman de su vida común y se la llevan precisamente para que les sirva a ellos. Pero resulta y pasa que aquellos patrones, aquellos jefes que ella tenía, pues se van a centrar en latigarla, en hacerle tanto daño, hasta causarle heridas sangrientas. Y cuenta la historia que después de que la torturaban, después de que la latigaban, en sus heridas uno de sus patrones lo que hacía era agregarle sal para que sintiera ardor, para que sintiera más dolor. También va a contar la historia que tiempo después ella va a encontrar una persona a la cual va a llamar Parón, pero ese Parón le va a dar un giro a la vida y con el tiempo va a caer en cuenta que esa persona, la que ella denomina Parón, va a ser Dios, va a ser aquel que ya la conocía, aquel que ya la amaba sin ella saberlo. Y es precisamente este Dios del que nosotros estamos llamados a experimentar en nuestra vida, a aceptar en nuestra vida, que aunque pasemos por nuestras tribulaciones, llegue ese Dios que nos lleve a la luz, que nos lleve a la verdad y que nos lleve a la alegría de la vida. Por eso, Sebas, quisiera que, hermano, ¿qué tal le parece esta historia y cómo podemos aplicarla un poco en el ámbito de la fe? Sí, Ángelo, queridos televidentes, miren, Dios nos ama y esa es la certeza más grande de nuestra vida. Nos ama y nos amará siempre, con nuestros pecados, nuestras debilidades. Y miren esta santa que, como decías, Ángelo, sin conocerlo a él, sin conocer quién era, ya él la conocía a ella. Hay una frase que me gusta, que es sacada incluso de una película que se llama El Conde de Montecristo, que es basada también en una novela de Alejandro Dumas, que en un diálogo dice: yo no creo en Dios, pero alguien le dice: no importa que tú no creas en Dios, pero Dios sí cree en ti. Le dice: Dios sí cree en ti, porque es que Dios nos ha amado independientemente de que nosotros lo amemos o le respondamos a ese amor o no. Siempre, siempre, Dios sí te ama. Dios sí cree en ti. Y es que hablando precisamente de la creencia, de esta historia, de la esperanza, miren cómo se une precisamente con la fe. Cuando nosotros vamos más allá incluso de esa creencia, porque a veces tenemos ese concepto básico de fe como creer en Dios. Y tenemos que ir más allá. Y es que está bien creer en Dios, está bien confiar en Dios, está bien poner esas certezas en aquello que no vemos, está bien. Pero la fe va más allá. Y la fe va más allá entendiendo que el mayor modelo de fe es Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo en la tierra? Dio su vida. Amó hasta dar su vida. Por eso la fe, yendo más allá, la fe es hacer lo que Jesucristo hizo. La fe es morir por el hermano. La fe es morir por el enemigo. Eso es la fe. Por eso decíamos que no es un salto al vacío. Porque la fe es un don de Dios que nos ha permitido a nosotros experimentar ese amor. Y mira cómo todas las tres virtudes teologales se unen: fe, esperanza y caridad. Se han unido para nosotros hacernos entender entonces que si la fe es el amor al enemigo, si la fe es lo que hizo Jesucristo, si la fe es comprender la misericordia de Dios en nuestra vida, estamos ahí mismo apoyando la idea de que amamos hasta el extremo, incluso dar la vida por los amigos, como decía Jesucristo, y apoyamos también la idea de que toda nuestra vida y todos nuestros acontecimientos están siempre puestos en la esperanza de que Dios nos ama y de que Dios nos va a rescatar de las esclavitudes. Tú dabas el ejemplo de esta santa, y esta santa vivió una esclavitud en este mundo, pero nosotros en nuestra vida vivimos distintos tipos de esclavitudes, como por ejemplo la del pecado.
esa esclavitud del pecado a nosotros nos encierra y nos hace ser egoístas, nos convierte en ciegos. Cuando nos convertimos en ciegos, no podemos entonces experimentar el amor de Dios, no porque Dios no nos ame, hermanos, no porque Dios no nos ame, Ángelo, no podemos experimentar el amor de Dios porque nuestro egoísmo, nuestra soberbia y precisamente esa oscuridad de mancha que el pecado nos pone, nos hace apartarnos de ese amor, porque nosotros somos los que nos apartamos, no porque Dios lo haga, porque Él está ahí. Y ahorita lo decíamos en la oración, Dios siempre está presente, esperándonos para que nosotros pongamos su confianza en Él. El Señor es maravilloso, queridos hermanos, y hoy hemos encontrado un poco en el acercamiento con este escrito de Benedicto XVI, Spe Salvi, como la fe es esperanza. Pero no solamente esperanza, sino que la fe también es amor. Y es una fe y es un amor que nos salva. Y que todas tres unidas nos hacen referencia a Jesucristo, que es el mayor modelo de fe, que es el mayor modelo de esperanza y que es el mayor modelo de amor. Y por supuesto que nosotros podemos vivirlo en nuestra vida y entenderlo con la gracia del Señor, entendiendo que son dones recibidos por Él, que nosotros con nuestra propia fuerza o que de nosotros no va a salir esta gracia virtuosa o esta actitud, que debemos pedirla. Y que mira cómo esta santa y con ejemplos concretos en nuestra vida, y cada uno de ustedes, queridos televidentes, puede descubrirlo, entenderá que allí, en los problemas, en las dificultades, en la desolación, el Señor siempre está presente y nos va a amar siempre. Ángelo, qué bueno este espacio de conversación en el que hemos podido hablar de esta unión, porque a veces sí, cada una de estas virtudes tiene su concepto y tiene su propiedad, pero siempre están enmarcadas juntas porque tienen esa relación estrecha y personajes insignes en la historia como Benedicto XVI o santos nos han demostrado de que precisamente desde las Sagradas Escrituras incluso podemos ver cómo están unidas. Gracias a ustedes, queridos televidentes, por estar acompañándonos, por estar allí. Esperamos que este rato de conversación les haya ayudado mucho y que por supuesto sigan quedándose aquí en el programa para que puedan seguir descubriendo más acerca de la fe es esperanza y también amor. Entonces los invitamos a ustedes, queridos televidentes, a que pasen a nuestra siguiente sección, que es Escucha un corazón. Hoy vamos a reflexionar sobre la vida de San Pedro Claver. San Pedro Claver es un hombre que nace en España, pero que llega a nuestras tierras en 1616. Es un hombre que pertenece a la orden de los jesuitas. San Pedro Claver viene a terminar sus estudios aquí en Bogotá y luego su ordenación es en Cartagena. San Pedro Claver, cuando va a hacer sus solemnes votos, él firma que es esclavo de los esclavos. Este hombre entiende y comprende la misión que el Señor le ha encomendado: descubrir en el rostro de los esclavos al mismo Cristo. San Pedro Claver es un hombre que defiende los derechos de estos hombres, de los esclavos. Es un hombre que se vale a través de la gracia del bautismo para que los esclavos reciban sus derechos. San Pedro Claver también a lo largo de su vida visita a los hospitales, visita a los enfermos. Es un hombre que va sembrando la caridad en aquellos que la sociedad va aislando. San Pedro Claver también se convierte en un referente para el hoy, para que no entendamos que las personas que son excluidas son también hijos de Dios. San Pedro hoy nos va enseñando también a lo largo de la historia que el discípulo es aquel que va descubriendo el querer del Señor con su vida y con su obrar. San Pedro nos enseña también desde la fe, que la fe está llamada a convertirse en esperanza para aquellos que lo han perdido todo, para aquellos que son excluidos, como era en el tiempo de San Pedro Claver los esclavos. Hoy en día también hay en nuestra sociedad muchos esclavos. Hagamos pues como San Pedro Claver,
acojamos a estos hermanos que de pronto son excluidos, que de pronto son rechazados y descubramos en ella la misión que el Señor nos ha ido dando. Que podamos descubrir en cada hermano el mismo rostro del Señor, que no seamos pues indiferentes ante el dolor de los otros, sino que a través de la solidaridad, a través del encuentro, nosotros descubramos de que el Señor está ahí presente en aquel que sufre. San Pedro Claver, una de sus grandes virtudes fue la caridad. Que aprendamos el ejemplo de este hombre para que también nosotros nos acerquemos a vivir la caridad con aquellos que sufren, con aquellos que pasan alguna situación dura. Que seamos pues, al igual que San Pedro Claver, el instrumento que el Señor pone para que muchos encuentren y descubren el rostro misericordioso del Señor. Pidámosle pues a San Pedro Claver que interceda por nuestro país, que vivimos de pronto o afrontamos tantas esclavitudes, que San Pedro, que defendió con su vida y con su obra todas aquellas personas que eran excluidas, nos ayude a sentirnos que todos hacemos parte del mismo pueblo, que somos colombianos. Que este hombre, San Pedro Claver, nos ayude a reconocernos hermanos. San Pedro Claver, patrono de los esclavos, intercede por nosotros. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado así al final de este programa La Fe es Esperanza. Esperamos que cada sección, cada programa sea de ustedes un agrado para su fortalecimiento. Recordemos pues que debemos conocer de aquella fe que profesamos y debemos conocer precisamente también todo lo que este año jubilar nos brinda, todo lo que podemos ganar si vivimos a plenitud este año de gracia que la Iglesia nos ha concedido. Sea muchas gracias a usted también, hermano, por acompañarnos y hacer de este espacio un espacio ameno, un espacio interactivo donde podamos catequizar a nuestros fieles. Sí, Ángelo, y ustedes, queridos televidentes, gracias por estar siempre acompañándonos semanalmente en este programa. Yo quiero hacerles una invitación, Ángelo, ahora que estábamos aquí en la despedida, atentos todos. Nosotros tenemos varias redes sociales y subimos distintos tipos de contenidos. Nos pueden encontrar como Seminario Nacional Cristo Sacerdote. A ver, ¿en qué redes sociales? YouTube, que es donde este programa también pueden encontrarlo en YouTube. En TikTok pueden encontrar contenidos, reels y por supuesto también encontrarán la palabra, el evangelio de todos los domingos. No solamente TikTok y YouTube, sino también Facebook, donde encontraremos también publicaciones con imágenes, eventos que suceden en el seminario, TVT. Todas las actividades importantes aquí las pueden encontrar en Facebook y por supuesto en Instagram, donde en Instagram subiremos también Reels, y ahí están, pueden buscarnos Reels y también imágenes y todo lo relacionado con el seminario. Entonces, Seminario Nacional Cristo Sacerdote en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Gracias a ustedes por estar acompañándonos y esperamos que tengan una grandiosa semana. Dios los bendiga.